7 de la mañana con 7 minutos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. Hoy viernes 23 de septiembre, agradeciendo su preferencia por sintonizarnos en el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, y de igual forma a nuestros amigos que nos sintonizan en Austin, Texas, por medio del 95.1 de FM, y a los que nos ven o nos escuchan en la página de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx. A sus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez López, en ausencia de la titular de este programa, Ruth León. Y te invitamos a que te quedes con nosotros a charlar acerca del tema del día de hoy: cómo tratar el bajo peso, abordaje médico y nutricional. Si tú eres de las personas que probablemente tengas un bajo peso y no sabes de qué manera tener un peso adecuado, más o menos saludable, comunícate con nosotros y pregúntanos al respecto. Y el menú o puntos a desarrollar el día de hoy serán: ¿qué es el somatotipo o complexión corporal? ¿Qué es el bajo peso fisiológico y el bajo peso patológico? Riesgos para la salud del bajo peso y cómo se debe tratar el bajo peso, cuál es el abordaje médico y nutricional. Si deseas participar con nosotros con dudas o comentarios al respecto, márcanos a los teléfonos 31 22 11 90 y al 36 47 18 83, y por medio del WhatsApp nos puedes enviar un mensaje al teléfono 33 10 19 07 12, y te invito a que participes en el programa reductivo Aceptas el Reto. Aceptas el Reto es una beca de 26 semanas y debes de bajar al menos 26 kilos o más. Te vamos a dar asesoría médica, nutricional y psicológica de manera gratuita. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros a los teléfonos anteriormente señalados y precisamente que nos digas el por qué aceptas el reto, cuántos kilos son los que tienes de más, cuál es tu estatura y cuál sería el motivo para que tú aceptes el reto. El día de hoy, la persona que va a ganar la beca es la persona que nos presente el mejor caso. Y una de las características importantes a señalar es que esta beca es únicamente para los radioescuchas, es decir, la persona que en este momento está escuchándonos y está escuchando precisamente esta promoción de Aceptas el Reto. No puedes inscribir a otra persona, y otra de las características es que debes de tener diagnóstico de sobrepeso o obesidad, al menos de 20 kilos o más, porque precisamente Aceptas el Reto es de 6 meses y debes de tener al menos 20 kilos de más. Y la frase de salud y nutrición del día de hoy es: para tener y para mantener un peso saludable no es un acto de fe, sino de actitud y también de acción. El autor es el doctor y escritor Dean Ornish. Dean Ornish es un médico que ha escrito varios libros referente a lo que es bajar de peso, el control de peso y en cuestión de la función del metabolismo. Y el tema del día de hoy, como habíamos señalado desde el inicio, es cómo tratar el bajo peso. Es muy común escuchar cómo tratar el sobrepeso, cómo tratar la obesidad, pero poco escuchamos referente al bajo peso y sus consecuencias en la salud y cómo se debe tratar precisamente este tipo de pacientes. Quiero señalarles que el bajo peso, al menos aquí en México, es raro. Encontramos pocos pacientes que tienen bajo peso y son esos clásicos pacientes que comen y tienen la suerte de comer inclusive cantidades extraordinarias de comida y siguen delgados. Pero ¿qué nos dicen los datos internacionales de acuerdo al bajo peso, al menos en México o en Latinoamérica? De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, considera un bajo peso un índice de masa corporal por abajo de 18.5. 18.5, ¿qué estaríamos hablando si ponemos un ejemplo de una mujer de 1.60
que debe tener un peso, debe fluctuar entre 53 a 63 kilos. Una mujer de 1,60 debe tener ese peso, entre 53 a 63 kilos, y se puede considerar como un peso sano, un peso adecuado, un peso saludable. Si esa persona, esa mujer de 1,60 pesara menos de 47.5 kilos, estaría en un índice de masa corporal por abajo de 18.5. El índice de masa corporal es la relación de la talla con el peso. Y otro ejemplo sería a lo mejor un hombre de 1,70 que debe fluctuar su peso entre 60 a 76 kilos. Repito, una estatura de 1,70 debe tener un peso entre 60 a 76 kilos y se considera como un peso adecuado, un peso normal o un peso saludable. Si ese hombre de 1,70 tuviera menos de 54 kilos, estaría por un índice de masa corporal por abajo de 18.5, que es precisamente lo que nos señala la Organización Mundial de la Salud como un bajo peso. La prevalencia realmente es poca, se considera bajo peso, al menos en los niños. En México están entre un 5 a un 6.4%, en los adolescentes del 6 al 8.2%, pero de manera exponencial el bajo peso incrementa en la tercera edad. A partir de los 65 años, se incrementa de un 12 hasta un 50% en las personas de la tercera edad. Y con estos datos nos vamos a la primera pausa y regresamos. Siete de la mañana con 19 minutos. A los que nos acaban de sintonizar, bienvenidos. Estás en tu programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio, y agradecemos a nuestra productora Rosy Muñoz y en controles al señor Antonio Oregel. A tus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez y el día de hoy estamos desarrollando el tema cómo tratar el bajo peso, cuál es el abordaje médico y el abordaje nutricional, es decir, qué es lo que tenemos que hacer con un paciente que tiene bajo peso. Aunque es un tanto difícil, pero no complicado. Es más difícil subir a un paciente que tiene bajo peso que bajar a un paciente que tiene sobrepeso. Y justo antes del corte comercial, estábamos hablando referente a la prevalencia que tiene el bajo peso en México, y señalábamos que en los niños está entre un 5 a un 6.4, que en los adolescentes entre un 6 a un 8.2, pero de manera exponencial se incrementa en los pacientes de tercera edad. A partir de los 65 años está entre un 12 hasta un 50%, y señalaba la Organización Mundial de la Salud que al menos aquí en México, en los adultos, es decir, personas que tienen arriba de 20 años, el bajo peso realmente es raro. Se encontró menos del 1%, es decir, estadísticamente no es significativo, hay pocas personas que pueden tener el bajo peso. Pero ¿cuáles son las causas principales que una persona pueda tener bajo peso? Y el bajo peso se produce cuando el consumo de energía, es decir, el número de calorías que consumimos, es insuficiente de acuerdo al metabolismo que tiene esa persona que tiene bajo peso. Y es bien importante la cuestión metabólica porque todos tenemos un metabolismo totalmente diferente, y en eso es bien importante que nos tengamos que enfocar. Hay somatotipos o tipo de complexión o composición corporal. Vamos a hablar de tres tipos que son los básicos, que es el paciente endomórfico, el paciente mesomórfico y el paciente ectomórfico. ¿Qué es un paciente endomórfico? El paciente endomórfico, también llamado robusto, el somatotipo tiene cierta predisposición a depositar grasa, así como de retener líquidos y un metabolismo lento. Las ganancias de masa muscular son más o menos regulares. Es decir, es el paciente que tiene tendencia al sobrepeso y la obesidad y que le cuesta trabajo bajar de peso y tiene ese metabolismo que señalamos lento. Puede comer inclusive una cantidad mínima comparado con una persona que tenga un metabolismo intermedio o un metabolismo acelerado, y esa persona
probablemente no vaya a bajar de peso, le cueste trabajo bajar de peso. Esas son las personas endomórficas o robustas. El paciente o la persona mesomórfica es el paciente que podemos decir que tiene una complexión atlética, y la característica es que tiene un metabolismo intermedio con huesos y dimensiones promedios de bajos o regulares niveles de grasa, con hombros anchos y cintura delgada, usualmente identificados como algo musculosos. Los mesomorfos poseen una predisposición a desarrollar masa muscular, pero también importante, también tienen cierta predisposición a desarrollar masa grasa, es decir, las personas que son atléticos tienen la misma posibilidad de músculo, pero también de grasa. Y el día de hoy lo que es el tema, que es el bajo peso de la persona que tiene una complexión ectomórfica o una complexión delgada, y está caracterizado por un metabolismo sumamente rápido, con músculos y extremidades largas y delgadas y poca grasa almacenada. Por lo general, estas personas son los denominados delgados. Yo les llamo los flacos suertudos, porque son las personas que comen y no engordan, aunque se ha visto que también el factor de riesgo en personas que son delgadas pero que tienen un índice de cintura, es decir, un índice de cintura cadera alto, también pueden tener un riesgo cardiovascular. Los ectomorfos no poseen predisposición ni a desarrollar masa muscular ni tampoco a almacenar grasa, aunque señalábamos anteriormente que sí pueden depositar grasa a nivel del abdomen. Y es una de las características bien importantes que tiene el ectomorfo, que tiene que ver con el aspecto metabólico. El ectomorfo o persona delgada tiene un metabolismo sumamente acelerado, y aquí la cuestión es de que desde el punto de vista médico y nutricional es que esta persona ectomórfica o delgada, al tener un metabolismo acelerado y no consumir la cantidad de calorías suficiente para más o menos mantener ese metabolismo, cuando no consumen calorías de manera equilibrada entre el número de calorías que consume y el número de calorías que gasta, precisamente por ese metabolismo acelerado, es que el paciente tiene la condición de que se autoconsume, es decir, el número de calorías que consume es insuficiente y nuestro cuerpo tiene periodos de autocompensación. Uno de los mecanismos de defensa que tiene nuestro cuerpo es subsistir a pesar de las circunstancias, es decir, si ese paciente ectomórfico delgado no está consumiendo suficiente cantidad de energía o suficiente cantidad de proteínas, lo que va a hacer nuestro cuerpo es que va a tomar de sí mismo, es decir, va a tomar las proteínas del músculo, inclusive hasta de los órganos, y va a tomar la energía de sí mismo. Es por ello que el paciente se autoconsume, y uno de los tratamientos o el parte del tratamiento en un paciente que es delgado es que a veces el paciente se desespera porque no ve resultados rápidos. Lo que comentábamos anteriormente es que el paciente delgado es difícil que suba de peso, pero no imposible, pero esto lleva todo un proceso. Hay diferentes tipos de bajo peso. Hay el bajo peso que es involuntario. Los cambios, lo que se refiere al bajo peso involuntario es cuando el paciente no desea bajar de peso, sino que baja de peso por sí mismo, y señala que los cambios más relevantes están en el aparato gastrointestinal, donde la boca es un sitio importante para investigar. Y señalamos de manera exponencial cómo se incrementa el bajo peso en personas de tercera edad, y una de las causas principales es que dentro del desarrollo o deterioro que se va teniendo con la edad es que al menos el 80% de los adultos mayores que consultan por bajo peso tienen problemas en la dentadura, tienen problemas en los dientes, tienen problemas de salivación, tienen problemas de deglución, tienen problemas a nivel gastrointestinal en el cual no están produciendo suficiente ácido clorhídrico, y esa es una de las causas principales por el cual el paciente puede tener un bajo peso, y hay que hacer énfasis en tratar la causa, no el efecto. Muchas ocasiones el tratamiento lo enfocamos en la cuestión nutricional, inclusive hay un síndrome que se llama síndrome de retroalimentación, es decir, que a los pacientes que tienen bajo peso en ocasiones se le da un número exponencial de calorías, se incrementa inclusive hasta el 100 o 200% el número de calorías que necesita, con la intención de incrementar el peso, y eso pues nos va a dar alteraciones metabólicas
Importante es también ahí el bajo peso de tipo patológico relacionado con enfermedad. Toda pérdida de peso importante que una persona previamente sana no ha buscado deliberadamente, es decir, que no quiera perder peso, suele indicar la existencia de una enfermedad sistémica. Y dentro de estas enfermedades sistémicas, las que están íntimamente relacionadas con un bajo peso o con pérdida de peso, puede ser la diabetes, pero es la diabetes insulino dependiente, puede ser el hipertiroidismo, algún tipo de cáncer, o también puede ser un trastorno de conducta alimentaria como la anorexia, que anteriormente hemos señalado en este programa, que es cuando el paciente no está a gusto con su figura corporal y tiende a comer un número de calorías sumamente mínimo. Al ser la pérdida de peso un síntoma de una enfermedad, el tratamiento se basará precisamente en corregir la enfermedad, no solamente en incrementar de manera exponencial el número de calorías. Y es importante señalar esta situación de que el tratamiento de bajo peso se debe individualizar, se debe realizar una valoración médica y nutricional previa al tratamiento y en base a ello detectar si este paciente que tiene bajo peso tiene una causa primaria, es decir, que sea una causa metabólica, que es una persona que tiene una complexión ectomórfica y por consiguiente tiene un metabolismo sumamente acelerado, o tiene una causa secundaria señalada como un bajo peso patológico. Una vez señalado por medio de estudios de laboratorio, regularmente los estudios de laboratorio que se piden son estudios de laboratorio generalizados o tratando de buscar una enfermedad metabólica, y dentro de ello podemos señalar lo que es el perfil tiroideo, lo que es la curva de tolerancia a la glucosa y exámenes generales como niveles de glucosa, niveles de colesterol. Y con estos datos de cuáles son los estudios que necesita un paciente que tiene bajo peso, nos vamos a la siguiente pausa y regresamos. Siete de la mañana con 34 minutos. Muy buenos días, estás escuchando tu programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. Soy el doctor Oscar Martínez, a tus órdenes, y el día de hoy estamos desarrollando el tema cómo bajar o cómo tratar el bajo peso, qué abordaje médico y nutricional se debe de realizar. Y justo antes del corte estábamos hablando precisamente de los tipos de bajo peso, que hay de bajo peso de tipo fisiológico, que tiene que ver con aspectos metabólicos, en este caso lo que es la complexión ectomórfica o delgada, y el bajo peso involuntario, que regularmente sucede en las personas de tercera edad, que a partir de los 65 años pueden estar disminuyendo de peso de manera gradual, y que se encuentra principalmente un porcentaje muy alto en los pacientes de tercera edad, desde un 12 hasta un 50% de los pacientes que tienen tercera edad pueden tener bajo peso. Y también estábamos señalando el bajo peso patológico, que puede estar presente en enfermedades como la diabetes, el hipertiroidismo, algún tipo de cáncer o algún tipo de trastorno de conducta alimentaria. Si tienes dudas, comunícate con nosotros a los teléfonos en cabina, el 3122 1190, el 3647 1882, repito, 3647 1883, y por medio de la página de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx, por medio de Facebook, Mujer el Sexto Sentido, por medio de Twitter, @Radio Mujer 1040, o nos puedes enviar un mensaje por WhatsApp al 3310 190712, y aún hay tiempo para que te comuniques con nosotros y aceptes el reto. Semana a semana hemos lanzado un reto a los radioescuchas de bajar de peso con asesoría médica, nutricional y también asesoría psicológica para 26 semanas, 26 kilos o más. Es decir, lo único que tienes que hacer es comunicarte a los teléfonos anteriormente señalados, y la mejor historia del día de hoy en que nos señales cuál es tu historia, el por qué quieres bajar de peso, el por qué aceptas el reto, es la persona que va a ser ganadora de la beca. Importante, debes de tener un diagnóstico de obesidad de al menos de 20 kilos o más, y debe de ser la persona que está escuchando
este programa, esta promoción en este momento. Entonces te repito los teléfonos para que te comuniques, aceptes el reto. Por WhatsApp es el 33 10 19 07 12 y los teléfonos en cabina el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83, y se está comunicando con nosotros por medio de WhatsApp. Dice: buenos días, soy Dafne, tengo 28 años y tengo 20 kilos de más. Me diagnosticaron resistencia a la insulina, estoy en tratamiento con metformina y en la familia de mi mamá han muerto 5 familiares a causa de la diabetes a muy temprana edad. Me gustaría unirme al reto. Gracias por estar haciendo conciencia. Mi mamá es quien no los deja de oír y me platica. Felicidades, bonito día, Dafne, ya estás participando en Aceptas el Reto. Y vamos a hablar también respecto a qué riesgos para la salud tiene tener un bajo peso, por abajo de lo que señala la Organización Mundial de la Salud, que es un índice de masa corporal, que es la relación del peso y la talla, por abajo del 18.5, y habíamos señalado desde inicio un ejemplo, que una mujer que mide unos 60 debe de fluctuar su peso entre 53 a 63 kilos, y si tiene menos de 47.5 kilos estaría por abajo del índice de masa corporal de 18.5, y si se es hombre debe tener un peso que fluctúe entre los 63 hasta los 73 kilos, y si tiene menos de 54 kilos estaríamos hablando de un índice de masa corporal por abajo de 18.5, y si estaría dentro del diagnóstico de bajo peso. Pero ¿qué riesgos para la salud tiene tener bajo peso? Señalábamos que el flaco suertudo, la persona que puede comer lo que quiere, la cantidad que quiere. Pero ¿cuál es el riesgo para la salud para las personas? Porque puede haber una persona que tenga un bajo peso con un excelente estado de salud, pero también puede haber una persona que tenga un bajo peso con riesgos para la salud. Y esto implica precisamente en base a la composición corporal. Ejemplo, en mujeres una composición corporal señalamos menos de 12% de grasa, y en hombres menos de 10% de grasa, ya estaría para riesgos para la salud. Pero ¿cuáles son los riesgos para la salud que tienen estas personas que tienen un porcentaje de grasa por abajo de las recomendaciones mínimas? Y afecta en todos los aspectos. Afecta el sistema inmunológico, regularmente es débil, con mayor riesgo para sufrir infecciones. Generalmente la persona que tiene bajo peso corporal no tiene suficientes o no consume suficientes nutrientes o no se alimenta adecuadamente. Es por ello que el sistema de defensa, en este caso el sistema inmunológico, reduce sus funciones, y en consecuencia vamos a tener infecciones recurrentes o infecciones muy frecuentes. Anemia, regularmente podemos encontrar en personas que tienen bajo peso anemia por deficiencia principalmente de hierro. Pérdida de masa muscular, un factor bien importante es que las personas que tienen bajo peso también tienen tono muscular o masa muscular baja, y en consecuencia, si no están consumiendo un número adecuado de calorías, lo que hace el cuerpo es autoconsumirse, es decir, utiliza el músculo como energía. Puede haber problemas de fertilidad y de manera importante en la mujer, porque al no tener una cantidad suficiente, un porcentaje de grasa óptimo de 15% hacia arriba, no va a estar produciendo hormonas de manera adecuada, y de manera más importante lo que son los niveles de estrógeno. Los niveles de estrógenos bajan, y al no haber un equilibrio entre estrógenos y progesterona, en consecuencia no va a haber ovulación, y en consecuencia tampoco va a haber embarazo. Mayor riesgo de sufrir osteoporosis, dado que el metabolismo se reduce en quienes tienen bajo peso, priorizando ciertas funciones, y una de ellas es que también el cuerpo, comentamos que el cuerpo tiene periodos de autocompensación y también tiene mecanismos de defensa, y uno de ellos es subsistir y vivir a pesar de las circunstancias. Entonces, al no estar consumiendo suficiente cantidad de minerales como magnesio, calcio, potasio, lo que va a hacer nuestro cuerpo es que va a tomar de sí mismo, y en este caso va a tomar el calcio de los huesos, y en consecuencia se puede tener osteopenia, que es disminución de la densidad de los huesos, o inclusive puede llegar hasta osteoporosis. Puede haber pérdida de cabello, piel seca, todo lo que podemos encontrar en una persona que no está bien nutrida
Y aquí la cuestión es que hay personas que tienen bajo peso pero que están bien nutridas con un porcentaje de grasa más o menos óptimo y con un tono muscular. Señalábamos que el tono muscular puede ser bajo pero pueden tener un buen tono muscular, a diferencia de la persona que tiene bajo peso pero tiene riesgos para la salud. Por supuesto, el bajo peso corporal puede ser el resultado de nuestros genes. Señalábamos lo que es la complexión ectomórfica y también de la constitución física que cargamos desde que nacemos. Si la alimentación es sana y es equilibrada, los riesgos se reducen grandemente, pero en los casos en que el bajo peso corporal es causado por alguna enfermedad, señalábamos la diabetes, señalábamos el hipertiroidismo, es cuando hay riesgos para la salud. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos de tratar el bajo peso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en un paciente cuando llega a consulta por diagnóstico de bajo peso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya señalábamos que tenemos que hacer una valoración de tipo médico y de tipo nutricional para detectar precisamente qué tipo de paciente es el que tenemos. Si tenemos un paciente que tiene una pérdida de peso involuntaria por alguna enfermedad secundaria, o es una persona que solamente tiene antecedentes familiares de una complexión ectomórfica y por más que consume alimentos no llega a un peso adecuado, saludable. Y aquí la situación es importante, que en muchas ocasiones una persona que tiene bajo peso es una persona que también está malnutrida porque comen mucho, pero en ocasiones son alimentos de bajo contenido, no calórico, pero sí nutricional, en el sentido que como están delgados, creen que pueden comer prácticamente de todo, y en cierta forma sí y no, siempre y cuando haya un equilibrio entre los alimentos que se consideran energéticos, que son los carbohidratos, y también las grasas, los alimentos que se consideran estructurales, que en este caso serían las proteínas. E importante, muchas veces cuando se da tratamiento para pacientes que tienen bajo peso, le quieren saturar de carbohidratos y de proteínas. Y uno de los factores importantes en ese sentido es que cuando se saturan de proteínas, a largo plazo puede haber riesgos para la salud, en el sentido que puede haber daño renal y daño hepático. Y con estos datos vamos al siguiente corte comercial y regresamos. Siete de la mañana con 49 minutos, nuevamente bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. Si deseas participar con nosotros con dudas o comentarios, favor de comunicarte a los teléfonos en cabina, el 3122-1190, el 3647-1883 o por medio de WhatsApp. Nos puedes enviar un mensaje al 3310-1907-12 y aún es tiempo para que participes en Aceptas el Reto de 26 semanas o 26 kilos o más de asesoría médica, nutricional y psicológica de manera gratuita. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros y señalarnos el por qué aceptas el reto, cuál es tu historia, cuánto mides, cuánto pesas, y en base a ello estarás participando en Aceptas el Reto. Y se comunica con nosotros por medio de WhatsApp. Dice: buen día, puede considerarse bajo peso una mujer de 53 años que pesa 43 kilos con una estatura de 1,59 y 17 de índice de masa corporal. Muy buen día. Sí, la Organización Mundial de la Salud señala que bajo peso es un índice de masa corporal por abajo de 18.5, y en este caso, en base a la estatura de 1,59, estaríamos hablando de un peso por abajo de 47.5 kilos, ya se puede considerar como bajo peso. Otra persona dice: hola, lindo día, a mí por ejemplo me regulan los estrógenos y creo que tengo osteopenia a consecuencia del cáncer por quimioterapia y radiaciones, pero tengo bajo peso, continuamente me da infección, en mis últimos exámenes salí con anemia. Y justo antes del corte estábamos señalando de las consecuencias que tiene precisamente el bajo peso, en una de ellas es la osteopenia. Señalamos la osteopenia, anemia, infecciones recurrentes,
que precisamente esta persona que se está comunicando con nosotros es lo que tiene. Te invitamos a que participes, no aceptes el reto por la cuestión de que es para personas con sobrepeso, pero a todas las personas que nos están escuchando tienen una valoración gratuita, de que la primera consulta puedes ir a valoración sin ningún costo. Solamente te tienes que comunicar a los teléfonos de oficina, que es el 36 32 90 11, 36 32 90 11. Y este teléfono es precisamente para las personas que de alguna otra forma no salgan agraciadas en aceptas el reto, te podemos valorar de manera gratuita. Doctor, buen día, estoy escuchando tu programa. Una pregunta: cuando se tiene problemas de bajo peso, ¿a quién acudes? ¿Al nutriólogo o contigo? ¿Qué especialidad tienes? ¿Te especialistas en nutrición? Yo soy muy delgada, me han valorado y soy sana, pero creo que no como lo suficiente bien. Yo soy médico cirujano y partero, tengo especialidad en nutrición clínica y obesidad y maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. Bien, el tratamiento, habíamos señalado que tienes que tener una valoración médica y nutricional. Regularmente los pacientes que tienen bajo peso, al igual que los pacientes que tienen sobrepeso, deben de tener un tratamiento de manera integrativa, que significa que tiene que tener una valoración médica, una valoración nutricional, y en ocasiones también puede requerir de asesoría de alguna persona que te dé una asesoría en la cuestión de qué tipo de actividad física puedes desempeñar. Otra persona dice: muy buen día, ¿cómo haces para ganar masa muscular? A mí me están tratando en el IMSS, el nutriólogo me hicieron algunos estudios y la doctora general que me atendió dijo que solo era reflujo, y yo le sugerí que si podían hacerme un estudio de tiroides y me dijo que no, y además me regañó porque dijo que era mi responsabilidad porque no comía bien, y el nutriólogo me dará de alta en noviembre. Creo que no he pasado de los 38 kilos, tengo 53 años y mido 1,49. Gracias. Sí tiene una disminución de peso, bajo peso al menos de unos 5 kilos, del mismo caso. Te invitamos a que nos llames al teléfono 36 32 90 11 y te vamos a dar una valoración gratuita. Lo que es la primera consulta para ti va a ser gratuita, para que te comuniques por favor con nosotros. Hola, ni lindo día. A mí, por ejemplo, me regulan los estrógenos. Que ya leímos esa llamada. Bien, Leticia Chávez se comunica por teléfono. Leticia Chávez mide 1,60, perdón, 1,60 y pesa 86 kilos. También participa. José Luis Silva tiene 62 años. Soy vegetariano, no puedo subir de peso. ¿Cómo me puede ayudar? Soy débil, creo que sí dice débil, y pesa 61 kilos y mide 1,66. Bien, José Luis está dentro de parámetros aceptados de peso, pero de igual forma le podemos dar una valoración de tipo gratuita. Repito, nada más hay que comunicarse con nosotros para esa valoración médica y nutricional. Agradezco mucho, doctor, me ha cambiado mucho la vida, me siento muy bien. La señora Alicia Hernández es una paciente, y yo creo que ella es de las pacientes que aceptó el reto y ha tenido unos excelentes resultados. Ofelia Plasencia, muchas gracias por la beca, voy a la mitad del reto y me siento muy bien. Bien, lo único que tienes que hacer es precisamente comunicarte con nosotros para que aceptes el reto. El aceptes el reto es pues sumamente sencillo. Lo único que tienes que hacer es precisamente hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Y estábamos señalando que cómo precisamente vamos a tratar a un paciente que tiene bajo peso. Subir de peso es fácil para las personas que tienen sobrepeso y obesidad, pero bajar de peso para subir de peso una persona que tiene bajo peso es sumamente complicado, porque implica modificaciones en los hábitos alimenticios. Para que una persona suba 1 kilo de peso tiene que consumir al menos de 7,000 a 7,800 calorías extras para subir 1 kilo. No significa que los tengas que consumir en un solo día. Podemos incrementar un promedio de 500 calorías extras, de tal forma que nos daría una ganancia de calorías extras de 3,500 calorías por semana, de tal forma que esa persona estaría subiendo un promedio de medio kilo
por semana. La recomendación, dentro de las recomendaciones para pacientes que tienen bajo peso, es que tienen que fraccionar sus alimentos de 5 a 7 comidas por día. No deben de tener ayunos prolongados mayores a 3 o a 4 horas, porque cuando tienen ayunos prolongados sucede precisamente lo que habíamos comentado, que el paciente se autoconsume. Al no tener un porcentaje de grasa óptimo, lo que hace el cuerpo es tomar la energía de sí mismo, y le tenemos que dar prioridad a una alimentación prácticamente normal o una alimentación balanceada donde contenga suficiente cantidad de carbohidratos y de preferencia que sean integrales, las legumbres, productos lácteos, pollo y carnes rojas. Es decir, prácticamente sería una dieta totalmente equilibrada, pero con la recomendación que anteriormente habíamos señalado, que sería un equivalente a 500 calorías extras diarias para que nos den una ganancia de peso promedio. Una ganancia de peso promedio de medio kilo por semana, es decir, que un paciente que tiene bajo peso con una nutrición adecuada puede subir hasta 2 kilos por mes, siempre y cuando esa alimentación vaya acompañada de actividad física. Y la actividad física recomendada para pacientes que tienen bajo peso es con la intención de que incrementen el tono muscular, no la masa muscular. Incrementar el tono significa incrementar la masa muscular para que no tenga un autoconsumo de proteínas. Y uno de los factores importantes es que si ese paciente tiene un porcentaje de grasa bajo, es decir, una mujer que tiene un porcentaje por abajo de 15% de grasa, la recomendación es subir un poquito la grasa con una recomendación nutricional para que la grasa sirva de reserva energética, de tal forma que el paciente no se está autoconsumiendo. Y el mismo caso para un hombre que tiene un porcentaje de grasa por abajo de 10 ya entra en un riesgo de salud. Es incrementar probablemente el porcentaje de grasa entre un 10 a 15% con la intención de que tenga cierta reserva energética, y esa reserva energética nos sirva para que no se esté autoconsumiendo. La señora María Dolores Becerra se comunica con nosotros. Ella mide 1,53 y pesa 38 kilos, pues tiene bajo peso. La señora María Esther Muñoz, ella mide 1,57 y pesa 87 kilos. Ella participa en Aceptas el Reto, y vamos a señalar la persona que es ganadora el día de hoy en Aceptas el Reto antes de que terminemos con el tiempo. Es Dafne. Dafne se comunicó con nosotros por medio de WhatsApp. Ella es la ganadora de Aceptas el Reto, y te invito, Dafne, a que te comuniques con nosotros al teléfono 36 32 90 11, repito, 36 32 90 11, que son los teléfonos de oficina. Te puedes comunicar a horario de oficina de 10 a 2 y de 5 a 8, de lunes a viernes, y los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y para las personas que participaron y no ganaron el Aceptas el Reto, te invitamos a que vayas a valoración. Te regalamos una valoración. La valoración es una valoración médica y nutricional. Te damos un diagnóstico de cuál excedente de peso que tienes, cuál es tu estado nutricional, y esa consulta es totalmente gratuita. Ya con esta información nos vamos. Muy buenos días.